del siglo XIX y principios del siglo XX, en Europa surgía el capitalismo, comenzando a aparecer los primeros monopolios. Los monopolios comenzaban a tomar fuerza, sin embargo, no eran tan dominantes en la vida económica de las sociedades, pero poco después se convertirían en las fuerzas dominantes que darían por concluido la libre competencia entre naciones. En 1870, en Estados Unidos de América se constituyó el primer monopolio por John Rockefeller, dando inicio a la aparición de 11 monopolios más, en aspectos como la fabricación de cigarrillos, maquinaria, extracción de metales, agricultura, aparatos electrónicos, entre otros. En México, Porfirio Díaz se mantuvo por más de 3 décadas en el poder. Durante este largo periodo, nuestro país experimentó profundos cambios en su estructura económica, política, social y cultural, que le permitieron integrarse al desarrollo de la economía mundial. Debido a esto, México creció económicamente, pero dejaría de lado los aspectos sociales, ya que no las consideraba beneficiosas para el crecimiento de un país, hasta el hecho de ver como amenazas a las expresiones liberales de la sociedad. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las personas que tenían preferencias sexuales hacia su mismo sexo eran considerados criminales y antisociales, pero su criminalidad era innata. Se tenía la creencia de que las personas con estas prácticas homosexuales eran criminales, ya que dentro de las prisiones se daba con frecuencia esta práctica sexual. Se consideraba que atentaban contra la existencia misma de un país, por las uniones infértiles en una época obsesionada por la fecundidad. Afectaba específicamente aquellos casos en los que uno de los hombres adoptaba un papel pasivo. Rumagnac pensaba que estas preferencias, consideradas por el hombre como una epidemia, no lo eran, ya que éstas las llevábamos nosotros dentro, y tarde o temprano habría la posibilidad de que esta característica surgiera, cometiendo así el delito. Y no habría forma de combatirla con medidas higiénicas o cuarentenas. El método científico de Rumagnac consistía en compilar diferentes entrevistas sobre las prisiones más importantes de México, así como fotografiar y cuestionar acerca de hasta el mínimo detalle de su vida a los presos. Asimismo, también se les interrogaba sobre sus hábitos sexuales y relaciones entre la desviación criminal, siendo un factor heredado y ambiental lo que causaba dicha conducta. Factores ambientales. Se consideraba que los principales factores ambientales para que los hombres desarrollaran este tipo de conductas eran el abandono, alcoholismo y promiscuidad. Dichos factores obstruyen el desarrollo moral de los niños. En una relación estable entre adolescentes se demostró que había dos papeles, donde el mayor a menudo era la parte activa, haciéndose llamar mayate, y el menor era el pasivo, con nombre caballo, siendo una vergüenza para el compañero pasivo. En la investigación de Rumagnac se hizo un estudio a las mujeres, ya que no eran descartadas de dicha criminalidad, aunque de ellas obtuvo respuestas muy similares a la de los hombres. Algunas de ellas incluso reconocieron que sostuvieron relaciones con otras mujeres, existiendo la teoría, según informantes, que posiblemente las mujeres masculinas se peinaban con una raya a la derecha y las mujeres femeninas hacia la izquierda. A diferencia de la criminalidad masculina, en el caso de las mujeres no representaba una amenaza para el orden público. Dicho acto era mucho más apremiante para el hombre, ya que era el dominador. Dicha investigación fue también para encontrar las palabras adecuadas al referirnos a esta criminalidad, como por ejemplo, invertidos sexuales para ambos sexos, pederastas para los hombres y sáficas para las mujeres. Era un conjunto para describir las conductas desviadas al paso del tiempo, hoy en día haciéndose llamar homosexualidad.
Principalmente se consideraba un problema biológico, y a esta problemática Raúl González propuso la visita conyugal, remediando así el problema de la homosexualidad en las cárceles, y advirtió que se desarrolló tal gusto por los jotos para satisfacer sus caprichos e instintos. La homosexualidad era considerada más peligrosa que la misma criminalidad, porque corrompía el carácter moral permanentemente. Los hombres que optaban a por comportarse como mujer sufrían constante burla y hostigamiento, y para aquellos los que optaban por el papel activo se convirtió en un vicio y pecado, pero no era indicador de homosexualidad. En la actualidad, las preferencias sexuales siguen considerándose una problemática social que atentan en contra de la reproducción y formación de familias. Sin embargo, es el pensamiento conservador de la sociedad que ha impuesto esta ideología. Hoy en día, diversos estudios han comprobado que las preferencias sexuales no son problemas psicológicos, biológicos y mucho menos enfermedades, aunque la realidad es otra y la sociedad sigue queriendo imponer este pensamiento conservador en las generaciones futuras, considerando este tipo de prácticas como denigrantes y asociadas con la criminalidad. De nueva cuenta, un penal de Nuevo León, el de Apodaca. Los internos de uno de los ambulatorios del Centro de Reinserción Social de Apodaca grabaron estas imágenes y las subieron a redes sociales. Los reos que cometen las vejaciones identifican al otro grupo como miembros del Cártel del Noreste. Rucas del Noreste. Mira, bien perra. Dale, topón, dale. ¿Dónde el topón? Aparte de forzarlos a arrastrarse en el piso y recibir golpes, a uno de ellos lo agreden sexualmente. El hombre no puede ser libre si no sabe que está sujeto a la necesidad, porque su libertad que ganó siempre fueron intentos de liberarse de la necesidad. Por Hannah Arendt.